hacerlo de una manera lo más sintético posible, más allá de que realmente para quienes esto es nuevo es como que requiere bastante explicación. Así que vos, May, hace de cuenta que no fueras terapeuta de vidas pasadas, hace de cuenta que no sabes nada de esto y haceme alguna pregunta o algún comentario si te parece que hace falta una aclaración o si te parece que estoy yendo demasiado lejos o me estoy desviando del punto central. Pero bueno, hablemos un poquito de lo que es la terapia de vidas pasadas. En realidad, el nombre terapia de vidas pasadas surge desde un maestro de esta técnica, el doctor Morris Netherton, que en un curso universitario que él dictaba entre sus asistentes, él dijo, a ver qué nombre le ponemos a esta técnica, y se votó por mayoría el nombre terapia de vidas pasadas. Es un lindo nombre, pero no es realmente exacto, porque acá lo que estamos hablando es de campos de información. Y cuando hablo de campos de información es más parecido a hablar de un sitio de internet donde está grabado el registro de cada momento que vamos vivenciando. Entonces, pongámosle que esta reunión empezó hace un par de minutos, pero yo ya no me acuerdo exactamente qué dijo May, qué dije yo. Eh, Hay ciertos detalles que van quedando como olvidados para la mente consciente. Sin embargo, parece que hay, así como está el loguito ese que dice grabando, parecería que hay un logo en los campos invisibles que dice grabando, y cada instante, y cuando digo cada instante, es literalmente cada instante de nuestra experiencia como ser, queda grabado en un espacio como la nube de Internet, donde con un sello personal está registrado nuestra vivencia. Esto es compatible con los conceptos de la física cuántica, así que hoy en un mundo tecnológico donde vemos lo que hacen nuestros celulares y todo ya no parece tan de magos o de cosa increíble, pero esto que es un conocimiento antiguo, de hecho es clarísimo ver que Jesús conocía el acceso a los campos de información que llamamos vidas pasadas, pero en realidad vendría a ser como eh, una técnica donde hacemos terapia desde el recuerdo de los momentos traumáticos, porque no siempre necesitamos trabajar sobre nuestras vidas pasadas. Si hemos tenido terribles experiencias en nuestra niñez, o cuando estábamos en el vientre materno, o a lo largo de nuestra vida antes de este momento actual, eh, podemos trabajar esta técnica no como terapia de vidas pasadas, sino como terapia de momentos pasados donde nuestra energía quedó atrapada. Y realmente no nos damos cuenta cuánto influye los momentos traumáticos para afectar nuestro funcionamiento en el presente. Pongámosle un ejemplo muy clásico: una madre que constantemente le repite al hijo, qué tonto que sos, qué inútil que sos, deja, yo lo hago, vos no servís para hacerlo. ¿Cómo nos afecta cuando somos adultos? Basta que alguien diga qué inútil que sos para que empecemos a temblar y se nos caiga todo. O sea, los momentos traumáticos, los momentos marcantes que creemos que hemos olvidado, en realidad no nos hemos olvidado. Están ahí, en el subconsciente. Y para parafrasear a un gran maestro del subconsciente y el inconsciente, el gran Gustav Jung, Carl Gustav Jung, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente nos seguirá gobernando y lo llamaremos destino. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Reaccionamos en forma repetitiva en base a un estímulo que nos da una sensación. Yo siento angustia y reacciono de una cierta manera. Siento miedo, reacciono de una cierta manera. Siento miedo o terror o enojo y siempre respondo de una misma manera. Esos patrones repetitivos. ¿Qué nos permite hacer la terapia de vidas pasadas o la terapia de momentos pasados donde nuestra energía está atrapada? Revivir como si estuviéramos ahí, ese momento donde nuestra energía quedó detenida,
atrapada parcialmente, revivir profundamente esa experiencia, hacerlo consciente, entender cómo ese momento que hemos olvidado para la conciencia que está gobernándonos desde el inconsciente se comprenda, yo tomo conciencia de cómo ese momento me está afectando en el ahora, y una vez que tomo conciencia, me permito reprogramar el inconsciente. ¿Cómo? Por ejemplo, si estoy recordando un momento en que alguien me está agarrando con su mano en el cuello, me permito arrancar la mano, aunque sea mi propia mano, ahora que no podemos hacerlo por sesiones personalizadas, trabajamos, el consultante se pone la mano en el cuello para recordar la sensación del estrangulamiento, con la otra mano agarra su mano y arranca la mano que le está estrangulando. Esto que parece un truquito de juego, tiene un valor enorme. Reprogramamos el inconsciente. Ahora la información que tiene el inconsciente es, sí, me tratan de estrangular, pero yo puedo defenderme y tengo la fuerza suficiente y me libero. Cuando el inconsciente se reprograma, de repente no vuelvo a reaccionar de la misma manera ante la siguiente situación donde me encuentro con el mismo estímulo. Esto es enorme valor. No nos damos cuenta cuán grande es el valor de esto. Y después están esos momentos realmente condicionantes. Por ejemplo, hablando con una médica, Marina dice psicolar a la psicomagia de Jodorowsky. Y sí, la psicomagia es la aplicación de este tipo de procesos. Simplemente que acá la diferencia es que lo hacemos en un estado de mayor conciencia. Entonces no estamos confiando simplemente en el acto psicomágico, sino que estamos haciendo consciente lo inconsciente para reprogramarlo. Así que, digamos, la gran diferencia de la terapia de vidas pasadas es la capacidad de conectar con el recuerdo y revivirlo como si estuviéramos ahí. Desde mi punto de vista, esto es la aplicación de un principio cuántico que vendría a ser los agujeros de gusano, que fueron teorizados por Einstein. Y bueno, los agujeros de gusano son un concepto de que podemos unir dos puntos sin espacio, como que dobláramos el espacio, ni momento con otro, o este lugar con otro. Bueno, para un objeto físico eso es imposible porque requiere una cantidad infinita de energía. Pero como nuestra conciencia es inmaterial, la conciencia puede trasladarse sin tiempo, en forma instantánea, a cualquier lugar con el cual tenga una conexión. Entonces estamos usando en realidad principios de la física cuántica, el agujero de gusano y el entrelazamiento cuántico. Hoy no vamos a hablar de esto, pero quiero explicar que esto no es simplemente una teoría o una cuestión, digamos, donde se nos ocurre que esto funciona así. O sea, esto responde a los parámetros de cualquier cuestión científica donde un experimento puede repetirse. Yo aprendí a guiar regresiones porque me lo enseñó un maestro, y yo he enseñado a otras personas a guiar regresiones, y todos los que conocen la técnica guían regresiones perfectamente. Lógicamente, esto, así como conducir un vehículo, requiere más o menos práctica para decir que uno tenga más o menos calidad para manejarlo. La regresión también no es lo mismo un terapeuta de fin de semana que de vez en cuando hace una regresión a una persona que se dedica a esto en cuanto a la experiencia. Pero la técnica en sí, prácticamente, una vez que uno entiende de qué se trata esto, cualquiera puede guiar una regresión. Así que es algo natural. Lo que estoy diciendo es que acá no es que hay un gurú que tiene que tener un conocimiento mágico para hacer regresiones. Esta es una técnica que han desarrollado psicólogos y psiquiatras y médicos, y la han empezado a usar porque han descubierto que funciona. Lamentablemente, como en la Edad Media se negaba que la Tierra fuera redonda, han habido casos trágicos donde científicos, o sea, personas que empezaron a abrir fronteras de la ciencia fueron quemados en la hoguera y todo eso. Bueno,
hoy no queman en la hoguera a las personas que tienen un pensamiento innovador, pero sí los escrachan, los frenan y no los dejan desarrollarse. Pero, repito, la terapia de vidas pasadas básicamente ha sido desarrollado por médicos, por psiquiatras y por psicólogos, y hay muchos que los usan en sus consultorios sin contarle a las personas qué están haciendo, lo llaman cualquier cosa, pero terminan usando estas técnicas porque son técnicas increíblemente poderosas y que sirven para reprogramar el inconsciente, para recuperar energía y para ayudarnos a sanar. Así que, bueno, creo que esto es un Te hago poco... una ¿Sí? pregunta que surge mucho a la hora de la gente que se empieza a interesar en el tema. ¿Hay algún momento en el que se recomiende hacer la terapia de regresiones o simplemente en cualquier momento alguien lo puede hacer? Y eso, ¿no? Hay que estar preparado. Sí, muy buena pregunta, May. Bueno, mira, es recomendable cuando una emoción fuerte se está moviendo, ese es el momento ideal donde se debería hacer como una operación de emergencia, es el momento ideal para hacer una regresión. Usábamos en algunos de los talleres de formación la broma, vos participaste en esa broma, May, ¿dónde estás cuando estás sintiendo eso? Viste que durante los talleres de formación la gente ya está con las emociones a flor de piel, la energía se está moviendo y viste que en un solo taller llegamos a hacer 7, 8 regresiones en 2, 3 horas, cuando normalmente una sola regresión requiere 2 horas o 1 hora y media. Entonces, cuando hay una emoción fuerte moviéndose y la persona está sintiendo algo, realmente lo ideal es en ese momento entrar y hacer la regresión. Por ejemplo, como ponemos un ejemplo, la persona llega al ascensor y no puede entrar, claustrofobia, y empieza a temblar. Si en ese momento un terapeuta llegara ahí y le dijera, fíjate, ¿dónde estás cuando estás sintiendo esto? Mira, cerrar los ojos y decime, ¿dónde estás? Ya en ese momento, desde la sensación de claustrofobia, la persona ya estaría recordando la situación original donde su energía quedó atrapada. Y eso es ideal. O sea que Eso en cuanto a la básicamente condición ideal. esta sensación de Sí, entrar al ascensor y sentir esa claustrofobia o vértigo, lo que sea, podemos decir que en ese momento ya uno está en un estado de regresión. ya estás en regresión, exactamente. Bueno, vos, May, ya lo has visto en los talleres, en tus propias experiencias, que es mucho más fácil guiar una regresión cuando la emoción ya está a flor de piel o la sensación, alguien dice, ay, me duele la cara, es como si me estuvieran pegando un puñetazo y están ahí, y no sé si es la muela o qué, pero es como un puñetazo. Bueno, fíjate, vamos a eso. Cuando Exacto. ya está la emoción en movimiento, ese es el momento ideal. De hecho, muchas Porque también personas, sí, está la gente que dice, bueno, no, me siento mal, voy a esperar a sentirme bien y cuando ya recupere las fuerzas voy a ir a hacerme la sesión. Pero eso es lo que yo exacto. también recomiendo mucho y a ver si vos podés reafirmarlo, que no, lo ideal es, aunque uno se sienta débil, enfermo o esté con algún síntoma de resfrío o lo que sea, lo ideal es aprovechar ese momento para hacer la sesión. Exactamente, y más ahora que estamos trabajando también en forma virtual, no siempre en forma presencial, realmente es excelente decir, desde mi casa, aunque esté resfriado, la hago a la sesión igual, porque si el resfrío empezó justo cuando pedí la sesión, es porque el inconsciente, el alma empezó a trabajar. Porque ahí está la cuestión. Y esto, en las investigaciones que hizo el doctor José Luis Cabuli, con cámaras Kirlian, han podido sacar fotos del campo áurico de la persona que pide la sesión y del terapeuta, y es increíble, pero ya el día anterior se empiezan a ver modificaciones en el campo áurico, tanto del terapeuta como del consultante, lo cual indica que ya las almas de ambos se están conectando y empezando a intercambiar información preparando la sesión. Por eso es que es muy común, yo he tenido muchísimas cancelaciones de sesiones, porque el día que la persona tiene que ir, ahí preguntan si las regresiones siempre son a otras vidas o se pueden hacer, muchas sesiones son a esta vida, o muchas veces nos toca trabajar un tema que también
va de la mano, pegadita a las vidas pasadas personales, que es seres queridos o personas con las que estuvimos conectados y que desencarnaron en situaciones a veces traumáticas o cuando no aceptamos que alguien se vaya. Me ha pasado muchas veces que yo, intencionando una regresión a una vida pasada, me encontré trabajando con el marido o con la esposa o con un padre o una madre que habían desencarnado y quedaron con su energía pegada al campo de información del consultante. Así que esto es algo bastante sorprendente. Marina ya nos dice, hay una Sí, consulta arriba que sería interesante, creo no que es sé la de cuál es la Denise, que... creo que es la consulta de Denise, que dice si los resultados de una regresión son permanentes o si son temporales. O sea, uno lo soluciona o libera Ah, esa sí, sí, energía al sí, momento yo la de... había visto esa pregunta y la Sí, quería es muy contestar porque... interesante. A ver si querés. Sí, Vaya. a ver, eso es una pregunta muy interesante. Eh, Hay situaciones que con una sola sesión se resuelven y se resuelven en forma contundente y no hace falta repetir. Después, hay veces que parecería que no fue así, o sea, tengo un dolor recurrente de espalda, me hago una regresión, durante 2 semanas no me duele más la espalda y de repente, ¡ah! Empezó de nuevo. ¡Qué dolor! ¡Ay, es peor que antes! ¿Para qué me habré hecho la regresión? Bueno, resulta que en realidad yo he podido descubrir, y no soy el único, muchos terapeutas han visto lo mismo, que cuando tenemos un síntoma físico muy fuerte, muchas veces hemos tenido heridas a lo largo de varias vidas en el mismo lugar. Entonces, en una me clavaron una flecha, en otra me clavaron un cuchillo, en otra me rompí la espalda en un viaje, pero siempre en el mismo lugar. Y en esos casos, hasta que no vayamos al origen de esto, el por qué yo como alma elegí siempre romper mi espalda, por ejemplo, me va a volver y no se va a resolver con una sesión o con varias sesiones. O sea, a veces la sesión da resultado con una sola experiencia, una sola regresión, y otras veces hay que seguir explorando y encontrando momento original que nos llevó al atrapamiento de conciencia en un tipo de situación en particular. Por ejemplo, tal vez hace muchas vidas, ya voy a contestar a una pregunta de Carolina que es interesante. Digo que a veces a lo largo de muchas vidas repetimos lo mismo porque en una vida, hace mucho tiempo, qué sé yo era un asesino, un guerrero violento y feroz, y de repente, justo que le estoy clavando la lanza a alguien en una vida pasada, le miro a los ojos y me da compasión, y yo digo, uy, esto es terrible, yo merezco sentir eternamente el dolor que he causado. Y ahí tengo que encontrar lo que llamamos el mandato autocondenatorio, esa vida en la que yo dije, merezco este castigo, porque como yo me condené, soy yo el que me tengo que liberar. O tal vez he tenido una interacción muy violenta con alguien y ese alguien dijo, cueste lo que cueste, me la vas a pagar siempre, por ejemplo. Ese es un mandato autocondenatorio para ambos, para el que está enojado y no perdona y para el que cometió la acción por la cual me están prometiendo venganza. Entonces, como toda técnica, la respuesta, la resolución no siempre es tan sencilla como uno quisiera. Pero, digamos, el resultado de un cambio es un cambio y es un cambio que no tiene vuelta. Y en esto voy a poner simplemente un ejemplo. Yo en el año 2004 experimenté mi primera regresión que fue espontánea, me ocurrió en dormido, pero me di cuenta que era una regresión. Tenía que ver con la rigidez en mi espalda. 2 días después de esa regresión, yo le dije a tu hermano Robert, a mi hijo Robert, quiero hacer un largo de mariposa, o sea, nadar un largo de pileta de mariposa, y él, que en ese entonces tenía 12 años, me dijo, dale, papá, tengo ganas de reírme un poco. Y crucé la pileta nadando mariposa. Y él estaba, en vez de riéndose, estaba mudo y mirándome con ojos asombrados.
y me dice, viejo, ¿en qué momento sacaste la onda? Porque, bueno, no estás nadando bien, pero de repente tenés el movimiento de mariposa. Y a partir de ahí empecé a tener la flexibilidad necesaria en mi espalda para nadar mariposa. Bueno, el tiempo fui avanzando un poco más, de paso comento, hace unos 3 años hice unas clases de Kundalini con mi amigo Siri y descubrí que tenía un par de huesos pegados en el coxis que me limitaban cuando uno trata de hacer yoga Kundalini. Y después, un día me puse a hacer jardinería, hubo un clac, mi espalda soltó, me dolió durante unos 3-4 días y a partir de ahí empecé realmente a ganar flexibilidad. Pero es como que todo va combinado. Si yo hago regresiones y lo combino con un trabajo consciente de corrección personal de la información distorsionada que yo tenía, el poder transformador de la técnica es ilimitado. Así que bueno. Con respecto a una pregunta que había recién, si se trabaja con una energía parecida en la biodecodificación a lo que se trabaja en regresión, sí, en algún punto sí, porque abrimos el inconsciente y, por ejemplo, cuando en una biodecodificación hacemos una línea de tiempo y revivimos un momento como si estuviéramos ahí, es la misma experiencia que en la regresión. O cuando dejamos que, incluso en las, incluso por ejemplo, eh, en las constelaciones familiares, cuando se arma una constelación y se produce eh, esa forma en que están como poseídos por los miembros de o sea, de los personajes que se toman en la constelación, eso también tiene un parecido, porque es abrir el inconsciente y entrar en un mundo mágico donde el tiempo simultáneo conecta a todas las almas que están involucradas en el momento sin tiempo, sin espacio, en forma instantánea. Así que hay un parecido. La diferencia de la terapia de vidas pasadas es que trabajamos desde el alma hacia el cuerpo. En cambio, en la biodecodificación se trabaja desde la sangre. Esto después, si querés, lo podemos conversar en privado porque es un poco complejo de entender, pero digamos, hay cosas parecidas y hay cosas distintas en todo esto. Excelente. Otra cosa que me gustaría que mencionemos, sobre todo por esto, ¿no? De que hay bastante gente que no sabe muy bien cómo es el tema de las regresiones y demás, la influencia, tocar así en breve, la influencia que puede tener un alma perdida en nuestro campo. ¿Qué es un alma perdida? Y porque por ahí genera miedo, es como que ya el solo Sí, hecho sí, de sí, nombrar eso es como que la gente se asusta, sí, pero en realidad totalmente. eso, ¿no? Yo desde mi experiencia puedo decir es algo a lo que tenemos que perder el miedo y justamente todo lo contrario. No saber de eso es como que a veces nos puede afectar tanto y sacarlo a la luz ayuda a esa alma a liberarse y a nosotros a Exacto, ser más exacto. libres. Entonces, bueno, vos por ahí podrías explicar en mejores palabras cómo es que Sí, funciona sí, todo esto. sí, vamos a hacer una aclaración de este tema. Yo sé que, como recién dijiste, o sea, yo cuando primero escuché, tal vez está mal elegido el nombre alma perdida porque asociamos perdido con la perdición, con conceptos del inframundo y todo eso. Entendamos alma perdida como alguien que se salió de la ruta, se metió en el monte y no tiene una brújula y no sabe hacia dónde está yendo ni qué está haciendo. Y esto es una consecuencia de la ignorancia en la que vivimos en nuestra vida espiritual. O sea, las personas que creen que cuando el cuerpo muere, la vida terminó y no hay nada más, en el momento que el cuerpo muere, resulta que la energía consciente sale del cuerpo y tiene que seguir su camino. Pero como yo yo creía que yo era el cuerpo, en el momento que me quedo sin cuerpo, soy energía, soy conciencia, pero no soy forma. Y me quedo ahí dando vueltas. Y desde ese plano, muchas veces se ve distinto, se ve, digamos, un ser querido, algo como una energía que, ay, me acerco a mi hija que quedó cuando yo me morí, así que cuidado, May, si me llego a ir antes que vos,
que si venga a pasarte, acordate de decirme, che, Tony, te quedaste sin cuerpo, no seas tonto, fíjate a dónde te vas, acá no es tu lugar. Pero bueno, fuera del chiste, o sea, realmente nos pasa que cuando nos quedamos sin cuerpo y no entendemos que nos quedamos sin cuerpo, nos aferramos a esta dimensión y a este plano material y a nuestra identidad que tuvimos cuando estábamos viviendo, en este caso pongámosle, si yo me muero y no me doy cuenta que morí, sigo creyendo que soy Tony y que estoy ahí porque como mi conciencia sigue, no puedo entender que me quedé sin cuerpo. Y ahí es donde mi energía, como no puede mantenerse en esta dimensión sin pegarse a un cuerpo físico, entra en contacto muchas veces con un ser querido o con alguien que tiene una vibración afín y empieza a interferir, ¿viste? Como cuando estamos viajando por la ruta escuchando radio en el auto y de repente una estación empieza a invadir, una FM local empieza a invadir a nuestra radio. Bueno, el alma perdida se comporta un poco así, como una frecuencia que interactúa con nuestra conciencia y es como una vocecita en nuestra cabeza que nos dice cosas. Y a veces, y esta es la parte donde se hace importante trabajar con las almas perdidas, como el que desencarnó, el que dejó su cuerpo, para creer que sigue vivo, tiene que seguir sintiendo. Por ejemplo, si yo tenía un dolor de garganta producto de un cáncer, si yo desencarné, tengo que seguir sintiendo el dolor de garganta para creer que estoy vivo, porque si no me duele es que me quedé sin cuerpo. Entonces, muchas veces el anfitrión empieza a desarrollar en su cuerpo los síntomas del alma perdida que desencarnó. A título de ejemplo, se producen mezclas, ahí esa pregunta de Silvia, se producen mezclas. Muchas veces en un momento fuerte, una porción de nuestra energía se atrapa en el campo vibratorio del otro y realmente yo he tenido esposas o esposos hablando a través de su cónyuge del cual ya se separaron y uno dice, ¿qué? ¿Cómo puede ser? Pero sí, es así. O sea, esta es como la interferencia telefónica o frecuencias telefónicas que se mezclan. Evidentemente somos mucho más que cuerpos y tenemos que aprender a vernos como esa energía que se manifiesta en los cuerpos y no como cuerpos. La verdad que estoy tratando voy a tratar de bajar a tierra porque tal vez esto se está poniendo muy complejo, pero voy a dar un ejemplo de cómo influyen las almas perdidas en una cosa muy gráfica. Yo un día había estacionado mi auto a unas 2, 3 cuadras del consultorio y estaba caminando hacia el consultorio en la mañana para ir a trabajar y en un callejón donde yo había estacionado un auto que tenía, se ve que se había pegado un terrible tortazo, todo el frente destruido y el auto estaba ahí al costado estacionado y yo lo miré al auto y dije, qué piña que se pegaron, ¿qué le habrá pasado al conductor? Ese pensamiento que fue inconsciente lo dejé pasar, caminé unos 4 pasos más y de repente empecé a renguear de la rodilla y la cadera y a sentir un dolor tremendo en mi cuerpo. Entonces yo dije, y eso que yo no soy muy sensible a estas energías, pero inmediatamente se me representó ese auto que había recibido la piña y le dije a quien haya sido el conductor de ese auto, mira, no sé si estás en el hospital o si te quedaste sin cuerpo, pero te aclaro que ese momento ya terminó y te invito a que te vayas, lleves tu alma a ese espacio de sanación que yo llamo el árbol de la vida, otros llaman la luz. Para mí el árbol de la vida es el punto donde nos conectamos, pero bueno, lo concreto es que le dije, ahí está el árbol de la vida, te despido, y 2 segundos después yo seguía caminando con comodidad y disfrutando, porque realmente había sido la sensación del otro Exacto. el que O se sea atrapó que en... básicamente lo que querés decir es que nosotros mismos, al reconocer que podemos llegar a tener la energía, un alma perdida en nuestro campo, sin necesidad de recurrir a ninguna cosa rara, ni nadie que te venga a saumar con ruda y cuánta cosa, básicamente podemos nosotros elegir liberarnos de esa energía en un punto y liberar a esa energía, ¿verdad? Con un poco de entrenamiento lo podemos hacer nosotros, salvo que seas una persona muy mediúmica
que ahí sí o sí vas a necesitar un terapeuta que te guíe porque es como que no podés manejar. O sea, lo podés hacer vos si podés manejar la diferencia entre lo que estás sintiendo y tu mente consciente para hacer el trabajo. O sea, si podés tomar una distancia dentro de tu cabeza, lo podés manejar. Por lo general, las personas que ya han hecho la formación en terapia de vidas pasadas ya saben cómo hacerlo y lo pueden hacer. Pero sí es algo que se puede aprender. Recién Marina, que está muy activa hoy en las preguntas y está haciendo muy buenas preguntas, pregunta si a través de la terapia de vidas pasadas se pueden liberar karmas. Y sí, esto es un tema tremendamente interesante porque básicamente toda acción en el espacio-tiempo genera una reacción. O sea, si yo hoy hago algo, mañana, pasado y a lo largo de los días sucesivos, mi vida va a estar influenciada por la acción que realicé. Por ejemplo, pongamos un ejemplo simple. May hace 2 semanas estaba rumbo a irse a Dubái. No es lo mismo la vida de los que la conocen a May en Argentina, por ejemplo, papá, hermanos y demás, personas cercanas, cuando May se fue a Dubái antes que se fuera. Por otro lado, al llegar May a Dubái, ella hace cosas que no podía hacer en Argentina y deja de hacer cosas eh, que podía hacer y que ahora no puede hacer. Entonces, cada acción genera un cambio. Ahora, eso es cuando estamos en esa línea que es el espacio-tiempo. 1, 2, 3, un tiempo lineal, un hilo que viaja por el espacio-tiempo. Imagínense a la Tierra en vez de una pelotita quieta, como lo que realmente es, una esfera que se está moviendo a una velocidad increíble por el espacio-tiempo. El pasado tiene existencia real fuera del tiempo y el futuro tiene existencia potencial fuera del tiempo lineal. Eh, no sé si me estoy poniendo un poco complicado, Eso pero estuvo un poco técnico, pero me parece que en pocas palabras es como que en realidad para el alma el tiempo no existe, el alma es atemporal, entonces cualquier cosa que pasó en otro momento exactamente. lo reconoce como presente. ¿Sería? Entonces, hagamos un ejemplo del karma que sea más gráfico. A ver, May, hoy te pido que me prestes 100.000 pesos, por poner una cifra. Y vos me mandás una transferencia y yo te digo, de aquí a un mes, el día 30 de noviembre, yo te estoy mandando, te devuelvo la plata. Para el 30 de noviembre hemos armado una cita. Entonces, hay un acuerdo kármico, un acuerdo energético entre vos y yo de que nos vamos a volver a encontrar el 30 de noviembre. Ahora, pueden pasar dos cosas. Mañana yo con la plata que vos me diste, compré unos cuantos billetes de lotería y gané la lotería. Entonces te llamo por teléfono y te digo, May, te estoy depositando eso que me devolviste, que me mandaste. Eh, Alguien dice que yo transmito muy claro lo complejo. Bueno, gracias, no sé si es tan así, pero bueno, lo intento. Bien, entonces vos, May, de repente, de aquí a una semana te estoy llamando y te digo, May, acá tengo la plata que te debía, y desaparece nuestro compromiso para el 30 de noviembre. Se desarmó una situación porque nos movimos fuera del tiempo y me anticipé. Ahora, también puede pasar lo opuesto. Llegué el 30 de noviembre y te mando un mensajito. ¿Sabes qué? Disculpame, May, pero me salieron mal las cosas, no te voy a poder devolver, tal vez más adelante. Y vos te encendes de furia y buscas un abogado y me mandas una notificación. Y a lo largo del paso del tiempo nos vamos encendiendo de furia y tal vez no me lograste cobrar en esta vida y uno de los dos se está muriendo y el que se quedó dice, me la vas a pagar aunque sea en la próxima vida. Entonces, si yo desde la inconsciencia realizo acciones, evidentemente voy juntando energía, que es lo que llamamos karma. Como entramos en el tiempo sin tiempo, a través de la terapia de vidas pasadas, eh, entonces yo puedo desde el tiempo sin tiempo borrar un karma del pasado y disolver los potenciales kármicos que están hechos para el futuro. Recién vi una pregunta que estaba interesante, pero se me pasó. ¿Vos la tenés a mano, May?
La de Carolina, una pregunta, bueno, es Sí, un poquito la dice, cuando en una interacción en el presente con un otro sucede que uno percibe las emociones o dolores del otro, es similar a lo que relataste al percibir el dolor de un alma perdida, pero en un alma en un cuerpo vivo. y sí, sí, porque por más que el cuerpo esté vivo, si se proyectó energía, esa energía ya es como una pelota de energía. Y como la información es holográfica, una pequeña pelota o esfera de energía contiene la información total. O sea, digamos, si una porción de mi energía se proyecta en el otro, yo capaz que ni siquiera estoy consciente de que mi energía se mezcló con el otro. Pero, sin embargo, esa pequeña porción puede llegar a influir en ciertas circunstancias. Vos te acordás, May, hemos participado de si hay personas que son más esponjas y hay personas que son más invasivas, o sea, hay personas que absorben la energía de otros y hay otras personas que entran a un espacio e imprimen su estado emocional. Viste que hay personas que llegan a una reunión, por ejemplo, y vinieron llenos de optimismo y levantan el ánimo de todos los que están a su alrededor. Y otro día llegaron pesimistas y de mal humor y contagian el mal humor, o sea, en cambio hay otros que absorben y captan. Yo creo que esto tiene que ver con polaridades positivas y negativas, o el yin y el yang, o sea, lo femenino absorbe, lo masculino emite, entonces tiene que ver con cómo está nuestra energía, porque no tiene que ver con el género biológico, sino con las polaridades positivas, negativas, masculino, femenino, yin, yang, luz, oscuridad. Y de paso comento, olvidémonos de esa frase, ay, esa persona es oscura, esa persona es mala. Oscuridad no significa malo, luz no significa bueno. Ambas polaridades son necesarias y hay que aprender a encontrar el equilibrio. Se suele decir que la oscuridad es simplemente la ausencia de luz, pero eso es un terrible error, porque en realidad la oscuridad es algo que se relaciona con la capacidad de absorción, más relacionado con la fuerza de la gravedad. Y necesitamos la fuerza de la gravedad en esta dimensión. Fíjense cómo es la vida de un astronauta donde no tiene gravedad. El cuerpo físico necesita el campo gravitatorio. Entonces, entendamos que necesitamos la luz emitida, que son los fotones que vienen del Padre, y necesitamos la luz absorbida, que son los gravitones o el campo gravitatorio de la Madre. Así que vamos viendo, para mí la terapia de vidas pasadas cobró mucho más sentido en el momento en que yo entendí esta polaridad complementaria y dejé de pensar en luz como bueno y oscuridad como malo. De repente, cuando aprendes a mirar la noche o la oscuridad como ese lugar sereno de relajación y de descanso, encontrás que ya no hay más enemigos en el mundo ni en el universo. Y encontrás una paz y un bienestar que permite que tu cuerpo empiece a sanar realmente. Porque en el momento en que te conectas con tu esencia, consciente e inconsciente integrados, desaparece el conflicto interno, y cuando no hay más conflicto interno, ahí empieza la transformación. Y el tema del taller de hoy, de alguna manera, que habías puesto un poco ambicioso, descubrir tu poder personal. Bueno, tu poder personal lo vas a descubrir en el momento que conectes ese 5% de tu mente consciente con ese 95% de tu mente inconsciente y hagas consciente lo inconsciente. Por ejemplo, eh, las personas que hacen yoga en serio, están en contacto con su cuerpo y tienen capacidades impresionantes de conectar con el inconsciente. Es simplemente ahí dar el saltito adicional de decir, el alma y el cuerpo integrados hacen la gran unión, y el gran poder de esa unión es la puerta de entrada a todos los mundos. Pero bueno, eso es como dar un atisbo de lo que se vivencia cuando uno no hace solamente una regresión ocasional, sino cuando se vivencia la vida desde el parámetro, el paradigma de la terapia de vidas pasadas. ¿Qué puede ser motivo de un taller futuro? La transformación personal a través de la terapia de vidas pasadas, o sea, no como regresiones, sino como una forma de ver la vida, ¿no es cierto?
Así es como una técnica que uno incorpora como un modo de vida. Y qué lindo esto que traes de la oscuridad, ¿no? Porque cuando uno se saca ese tabú de tratar de evitar mirar la sombra y esta frase que uno tanto escucha, es como que mirar la sombra para trascender, cuando te sacas ese concepto de que el haber sido malo en otra vida eh, te puede llegar a traumar hoy, es como que es todo lo contrario, porque cuando uno trae esa conciencia de que a través de esa oscuridad uno trascendió o, o cambió o experimentó para justamente evolucionar, es cuando recién te puedes perdonar a vos mismo. Y creo que todos hemos Y sido sí, víctimas, pero para ser víctimas hemos sido victimarios y nosotros mismos desde esto de los mandatos que mencionabas nos ponemos en ese lugar, ¿no? Bueno, yo personalmente me hice muchas regresiones a mí y, y me pasó mucho esto de primero reconocerme víctima y que me golpeaban y que me violaban y que me mataban y que esto y el otro, y después decir por qué, o sea, y después terminás reconociendo de que uno mismo se puso en ese lugar desde un qué mala persona que soy, me merezco que me pasen cosas malas. Entonces, en realidad es todo parte de este juego de evolución y de autoconocimiento. y bueno, y no solamente en vidas pasadas, en nuestra vida actual es tremendamente influyente. Por ejemplo, hay niños y niñas que han sido abusados o violados en su infancia y que encima, digamos, la madre, en vez de ser compasiva, los trata insultándolos, sucia, sucia, ¿cómo pudiste hacer esto? O el hombre les dice a la mujer que encuentra, por ejemplo, un padrastro, caso concreto de una consultante que estoy atendiendo actualmente, cuando la madre la descubría a la hija con el padrastro decía, es que ella me provoca, yo no podía hacer nada, ella me provoca. Mentira, una niña que empezó a ser abusada desde los 8 o 10 años y era sistemáticamente abusada y golpeada con un látigo porque, para que no hable y todo eso, y la acusaron, o sea, y la tildaron a nivel hermanos y todo como la reventada que seducía a su padrastro. O sea, a los 9 años, 10 años, ¿me vas a decir que una niña puede ser culpable? Sin embargo, esta chica llegó a sentir tal sentimiento de culpa porque es como que al todos tildarla de chica mala, entonces ella empezaba una relación y estaba bien con la persona, pero pasaba cualquier cosa y ella se encerraba en la furia, el odio y empezaba a gritar y ponerse violenta y qué sé yo qué. Bueno, ha hecho varias regresiones y ha podido aceptarse entendiendo que en realidad no era culpable de lo que le pasó, pero sobre todo recogiendo, en este caso su personalidad estaba totalmente disociada, entonces ella se va recogiendo realmente de a pedazos, su alma quedó como fragmentada en cada experiencia traumática y es que se va recogiendo, pero bueno, realmente en ese tipo de casos uno llega a decir, wow, esta es la misma persona que yo estuve atendiendo hace 2 meses, que cuando empezaba a revivir un momento traumático se bajaba de la camilla y se arrinconaba en un rincón de la habitación y había que dedicar 15 minutos a lograr que ella vuelva a abrirse y relajar su cuerpo, a una chica que llega hoy sonriente y dice, me estuve acordando de algo, me gustaría abordar la sensación de culpa que me quedaba de cuando mi madre me acusaba de ser mala por estar con mi padrastro y trabajarlo, ella recostada, relajadamente, contándome la experiencia, después abrazando a esa niña mal, maltratada y decir, wow, cómo se siente distinto. Y voy a comentar algo, porque esta es una chica muy simple, o sea, digamos, no tiene una formación universitaria ni nada, y desde su simpleza dijo, es increíble, cuando uno empieza la sesión, es como que uno se saca un peso, y después se siente como si uno se cargara. Entonces yo le digo, como cuando se carga una batería, sí, sí, y le digo, sí, es tu alma volviendo a tu cuerpo. Así que la verdad que es bastante interesante y gráfica esa visión. Primero me saco una mochila, una gran carga, y después conecto mi batería y la empiezo a recargar, que es traer mi alma de vuelta al cuerpo.
Así que bueno, eh, creo que está interesante, ¿no? Así es, así es. Y además, Si se bueno, yo, puede, acá preguntan si se pueden desbloquear temas como el amor, las relaciones, el dinero y todo eso. Ese tipo de situaciones se puede abordar con la terapia, pero es mucho más complejo. O sea, yo cuando alguien viene y me dice, sufro de gastritis y me dicen eso, yo digo, wow, qué lindo, una sesión que va a ser simple y con resultado inmediato y fácil. En cambio, cuando son este otro tipo de temas que tienen que ver con la complejidad de la psiquis humana, bueno, eh, es más complejo. Sí, se puede abordar, se puede cambiar mucho, pero digamos tiene que ser parte de toda una toma de conciencia general. Entonces, resumiendo el uso de la terapia de vidas pasadas, para fobias, para síntomas físicos que no parecen tener una explicación médica, o para cualquier tipo de situación repetitiva, de emoción violenta, ya sea de miedo, de furia, lo que sea, lo más probable es que hay una porción de nuestra energía atrapada en un momento traumático y la revisión de ese momento, la toma de conciencia y la recuperación de energía puede hacer que a veces con una o con muy pocas sesiones sobre ese tema puntual tengamos un cambio sustancial. así es. Bueno, y Eh, para los ampliar trastornos eso, obsesivos van incluidos en eso, que recién preguntó Carolina. Ahora, exacto. el tipo de situación, como digo, con el dinero, con las relaciones de pareja y todo eso, a veces requiere un abordaje más profundo, donde hay que hacer un trabajo más profundo de conciencia del Ahí, alma y respecto de todo eso. eso, a mí me gustaría hacer un aporte. O sea, a ver, lo ideal sería abordarlo desde una parte más, desde una parte más específica, como por ejemplo, bueno, ¿qué te pasa en relación al amor? Por ejemplo, no sé, alguien te puede llegar a decir, lo que pasa es que yo cuando empiezo a conocer a una persona me empiezo a sentir inseguro y me empieza a pasar tal cosa física. Entonces va más por ese lado, ¿no? Por sensaciones físicas, por emociones, sentimientos que te generan más que esto racional que decías vos de estoy bloqueado en el amor, que es muy de la mente. Exacto, Pero ¿cómo se totalmente. siente en tu cuerpo? ¿Cómo te sentís respecto a eso? ¿Qué te pasa con eso? Y va por ahí. Sí, de hecho te comento que, y esto muestra el increíble poder de la terapia de vidas pasadas, me hiciste acordar. Hace un año vino una mujer a hacerse una regresión antes de la pandemia, un poco más de un año. Vino con un custodio porque ella, digamos, tenía un acompañamiento policial por amenazas de su última pareja que buscaba atacarla en todo momento. Ese día trabajamos así como vos lo dijiste, tal cual. No todas mis parejas me tratan mal, sino qué sentís cuando esto pasa. Y apareció información muy interesante y le apareció en la progresión, cuando terminaba la sesión, que, que es una progresión. Yo muchas veces digo, ahora se abre una burbuja cuántica de potencial futuro que surge del cambio que has hecho en tu energía karmática. O sea, de repente has borrado el registro de todas mis relaciones son malas y ahora abrimos una burbuja de un potencial futuro. Ella dice que vio en ese momento un hombre a quien ella le vio la mirada y esos ojos le quedaron muy grabados al final de la sesión. Bueno, eso quedó ahí. 2 semanas después ella me manda un mensaje diciendo, che, ¿podemos adelantar la siguiente sesión? Tengo algo fantástico que quiero contarte y algo que quiero trabajar. ¿Qué había pasado? Una semana después de la regresión, ella se encontró con la persona que tenía esos ojos que ella vio en la progresión. Y se flashearon inmediatamente y no habían pasado 2 semanas cuando ya habían empezado una relación. Después empezaron los temores de ella, los temores de él, hicimos unas 4 o 5 sesiones, creo que 3 a ella, 1 a él, una cosa así. Y después yo había perdido contacto con esta pareja, como suele ser, viste que uno hizo el trabajo y después no sabes qué es de su vida. Bueno, hace un par de meses me entró un mensaje de esta chica diciendo que estaba esperando que pase la pandemia porque con su pareja habían decidido casarse y que sí o sí querían que yo participe de la boda. Bueno, seguimos con la pandemia, así que todavía no sé cómo van las cosas, pero
fue realmente muy lindo ver que sí, en ese sentido sí se puede abordar, como vos dijiste, si aparece un síntoma relacionado a, entonces se lo aborda no como tengo problemas en el amor, sino por qué le tengo miedo al amar y aparece tal vez una vida pasada donde la pasé muy mal en una relación amorosa y eso me marcó. En ese sentido sí, da muy buen resultado. Y recién alguien preguntó rinitis, alergias, o sea, acá honestamente no es que esto sea la puerta de solución para todo en sí mismo, sino que es como decía el Buda, muchos remedios, un solo medicamento. Ese medicamento es la conciencia. Bueno, en palabras del doctor Kabuli, la esencia del trabajo terapéutico en la terapia de vidas pasadas es hacer consciente lo inconsciente y salir del atrapamiento. O sea, hago consciente eso que me estaba gobernando desde el inconsciente, en palabras de Jung, lo saco del subconsciente, traigo esa energía al presente, la integro a mi campo vibratorio actual y de repente empiezo a tener cambios. Y te digo, o sea, en esto yo al paciente más fácil de monitorear en la terapia de vidas pasadas se llama Tony. Entonces yo estoy trabajando con Tony con una cierta continuidad. Eh, ahí hay un lindo comentario de Marina, pero bueno, ahí lo que iba a decir simplemente es esto. Yo estoy trabajando conmigo mismo desde la terapia de vidas pasadas y la conciencia que esto implica. Y para ponerlo gráficamente, esta mañana, mientras salía a comprar una cosita, hay un árbol que está muy lindo a la salida de casa, me colgué del árbol y hice 35 flexiones de barras ahí, como si tal cosa, y dije, bueno, 35 es suficiente. Hace un tiempo había sorprendido a un profe de artes marciales mixtas, al profe de tu hermano Alex, con 25 flexiones de barra que él decía, desgraciado, le ganaste a mis alumnos. Pero hoy hice 35 y la verdad que paré en 35 porque era como decir, bueno, suficiente. O sea, y siento que si me propongo y empiezo a entrenar, puedo llegar a tomar una condición física bastante buena para mis 60 años. Acá Así que esto que vos mencionás, bueno, lo traes porque yo que te conozco, sé que eras una persona que tenía mucha rigidez física y demás, y a través de todas tus experiencias de regresiones a vidas pasadas, fuiste desbloqueando cosas en tu cuerpo que te permitieron tener un mejor rendimiento físico. O sea, es tan impresionante esto de justamente descubrir nuestro propio poder, que con el ir desbloqueando cosas que nos limitan, no solo energética y mentalmente, o que nos traen cosas karmáticas, por así decirlo, también nos impactan en el cuerpo en cuanto al estado físico, ¿no? exacto. Bueno, en eso vos me hizo testigo porque vos conociste a tu papá en sus tiempos de rigidez y estás viendo los cambios que voy teniendo, aunque te digo que desde que nos reunimos la última vez, el 28 de agosto hasta ahora, siento que los cambios se han multiplicado de una manera increíble, ¿viste? Es como que siento que estoy llegando a ese punto hacia donde iba, ¿viste? Como cuando el barco está llegando al puerto, lo cual no significa que el trabajo terminó, sino que ya te bajas del barco y empezás a moverte en la costa, ¿no es cierto? O sea, siento de alguna manera que he venido usando la terapia de vidas pasadas como un elemento transformador en mí mismo y siento hoy que, que digamos, estoy en condiciones de hablar con la experiencia personal de que esto es algo de otro mundo realmente o de otra dimensión. Eso, de otra dimensión, ¿no? Que nos conecta con otras dimensiones. Bueno, Sí. en Argentina ya son las 12, estamos llegando a la hora de encuentro. No sé si tienen más preguntas, las pueden dejar en el chat. De todas maneras, ahí un poquito más arriba puse los contactos de Tony. También si quieren dejarme, ya sea ahí en el chat grupal o por privado, su contacto, su número de WhatsApp y su nombre. Si les interesa futuros encuentros, los puedo sumar al grupo de WhatsApp en el cual solo se suben esto, ¿no? Los flyers de los seminarios y los links de acceso. Y bueno, esto, si tienen alguna otra pregunta, si alguien tiene ganas de Bueno, y activar. hago un comentario, porque hay dos cosas que por ahí son preguntas un tanto mundanas, pero eh, ¿necesitamos estar en presencia física para hacer las regresiones? Absolutamente
y esto no lo descubrí solamente yo, el doctor Kabuli, mi maestro Ángel Quialbo también, o sea, todos hemos descubierto que las sesiones online son igual de eficaces que las sesiones presenciales. Así que si están con ganas de hacer una regresión, se pueden contactar conmigo, pueden contactar conmigo, pueden hacer sesiones con uno, con el otro o indistintamente. Eso, digamos, muchas veces uno hace una sesión con un terapeuta y es un tipo de experiencia, con el otro terapeuta es otro tipo de experiencia. Está bueno. No voy a hablar de dinero en esta sesión, pero les aclaro, no estamos manejando cifras elevadas. Yo siempre he tenido una política de querer que esto sea accesible a todos y que trato de manejar una cifra que me sirva a mí, pero que sobre todo sea accesible a cualquiera y que incluso si alguien está necesitando una regresión y los números no les cierran, yo siempre busco un combo que les haga posible hacer la sesión porque para mí, más allá de que no es, como se dice, algo altruista lo que hago, es un trabajo y lo tomo en serio, eh, yo siento que también es como un deber sagrado de asistencia a los que lo necesitan. Así Así es, que, y sumado a esto, bueno, muy pronto vamos a estar lanzando la formación, o sea, como bien dijiste, Tony, él da la formación para quienes quieran prepararse como terapeutas en regresiones a vidas pasadas, así que pronto la vamos a sí, estar lanzando online para quienes están en otras provincias, otros países, o simplemente prefieren hacerlo desde su casa, con horarios accesibles, estamos armando el material también, así que... lleva varios meses la formación justamente por esto, ¿no? De todas las cosas que uno va haciendo en el proceso para poder fortalecerse con uno mismo y tomar confianza para poder guiar a alguien. Así que eso también pueden contactarse con sí, nosotros. de hecho, a la formación le he puesto el título Formación en Regresiones y Maestría del Ser, porque en mí el objetivo por el que entré acá no fue terapéutico, sino que siempre estuve buscando lo que llaman el moksha, la iluminación, el despertar, y en este caso, digamos, no digo que yo pueda ayudar a otro a despertar porque eso es un proceso absolutamente personal, pero sí podemos correr obstáculos y ayudar a mostrar un camino que es útil para el que desea despertar a su verdadero ser y no seguir atrapado en las trampas del ego. Así que bueno, muchísimas gracias, eh, muchísimas gracias a todos. Eh, bueno, veo a algunos viejos conocidos míos que me están saludando y, y me da un gran placer ver esos saludos. No voy a entrar a nombrar, pero agradezco, abrazo desde el corazón y, y bueno, y vamos a cerrar simplemente durante 10 segundos respirando, porque esto quiero comentar, en tiempos de COVID, eh, buenos pulmones son una de las herramientas más útiles para evitar contagiarnos o si nos contagiamos para que sea más leve. Entonces les recomiendo, aunque otros saben de respiración y podrían dar buenos consejos, pero hay una técnica que es simplemente hacer unas 30 inhalaciones y exhalaciones conscientes. Entonces yo inhalo, retengo un segundito, detengo la exhalación, cuento 1, 2. Pues en cada inhalación llenamos la base de los pulmones relajadamente y en la exhalación vamos vaciando un poquito más de lo que sería el vaciar normal. Y con este simple ejercicio vamos activando alveolos pulmonares que estaban dormidos y dando menos espacio a los virus y más lugar para la oxigenación de la sangre. Así que los dejo respirando y los saludo desde el corazón, sintiendo que